el primer café del día y me manché, se me dio vuelta. ¿Ven? Hay que reírse también de uno mismo, siempre hay tiempo para estas cosas y son cosas que pasan. ¿A quién no le ha pasado? Eso me gustaría saber. ¿A quién no lo ha pasado? Así que si usted de repente me ve que estoy así, es para tapar la mancha de la polera. Bueno, y nosotros seguimos compartiendo con ustedes porque lo importante es poder llegar y entregarles esas herramientas, un poquito de alegría, un poquito de energía, recordarles que este 10 y 11 de noviembre, como vimos recién en la campaña, estamos con Teletón, también nuestro programa y canal se hace parte de esta tremenda campaña que une a todos los chilenos. Y algo que une a todos los chilenos y que yo les comenté antes de que nos fuéramos a la pausa comercial son las alergias y esos resfríos primaverales que muchas veces no sabemos si son resfríos, si son alergias, si son rinitis alérgicas. Todo eso lo vamos a conversar ahora con nuestra querida doctora, que ella es subgerente de servicios clínicos de Farmacias Ahumadas, Magdalena Galarce. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿La extrañamos? Sí, estuve unas semanitas afuera, pero ya bien, ya de vuelta, de regreso con todo. A descansar de las vacaciones. Sí, pues eso decía, si al final uno sale de vacaciones y tanto viaje y tantas cosas con niños y todo, que uno llega un poco más cansado, pero bueno, sirve para despejar un poco la mente igual. Sirve para cambiar de ambiente, sí, eso es lo bueno. Sí, y ahora bien. con la primavera el ambiente también cambia absolutamente, sobre todo con las alergias. Así es, sí, pues pasamos septiembre, estamos ya en la primavera y empiezan ya el tiempo de las alergias, pues estamos todos más o menos un poco ahí con el tema de la congestión nasal, ¿cierto? Ahí empiezan un poco los síntomas, así que vamos a hablar un poquito de eso ahora. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es la rinitis alérgica? Mira, la rinitis alérgica es una enfermedad que se produce principalmente por reacción a distintos alergenos, ¿ya? Lo que pasa es que el cuerpo tiene esta reacción cuando se expone muchas veces a un alergeno, tiene esta reacción y se producen estos síntomas. Principalmente los síntomas son congestión nasal, tos, estornudos, ¿cierto? Picazón de la nariz, rinorrea, que es todo el tema del líquido que cae de la nariz. Esos son como los síntomas más frecuentes de la rinitis alérgica, pero además tenemos otros síntomas asociados, como por ejemplo los síntomas oculares, ¿cierto? Que también pican los ojos, hay congestión en los ojitos, ¿cierto? Se ponen los ojos rojos. Como que se secan, pican. Eso, pican, ¿cierto? Y empiezan también a lagrimear. También puede ser la picazón de la garganta, ¿cierto? También, que eso también puede ser por la alergia. Estoy haciendo como un check. Sí, de lo que tienes, sí. Estoy haciendo check de todo. Check. Justamente, esos son un poco como los síntomas. Y claro, también puede, como te decía, producir tos, porque esta irritación que se produce también. Y esos son como los síntomas más frecuentes en general que produce la rinitis alérgica. Y por eso es que a veces se confunde con resfrío. Claro. Un resfrío cuando también empieza igual, con congestión nasal, ¿cierto? Secreción de la nariz, picazón de la garganta, el lagrimeo en los ojos, picazón de los ojos. Así que esos son más o menos los síntomas bien parecidos. Entonces de repente uno parte y dice, ¿estaré resfriado o estaré con alergia? ¿Y cómo podemos hacer la diferencia? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que es uno u otro? Sí, mira, de partida, bueno, son enfermedades distintas. Claro. Como te decía, cuando se produce una reacción alérgica, lo otro tiene que ver más que nada con como lo explicamos alguna vez, ¿cierto? Con una infección por un virus, ¿cierto? Claro. Entonces, la infección por un virus es un cuadro que es autolimitado, en el fondo, y que dura una cierta cantidad de tiempo. Claro, entonces, generalmente dura una semana, 2 semanas, dijimos más o menos el tiempo, pero no más que eso. Entonces, eso un poco es una de las diferencias, el tiempo de duración. La rinitis alérgica un cuadro, generalmente es más largo, puede tener periodos de remisión, periodos que se hace más permanente y de repente pasa, pero es algo más crónico, es una enfermedad un poquito más crónica. Entonces, eso es una de las diferencias. Claro. Doctora, bueno, como son los síntomas más o menos súper parecidos, la única diferencia quizás que podríamos notar y decir que es uno o lo otro, es la duración, el tiempo que estemos con los síntomas. No es la única, hay más diferencias. Por ejemplo, en un cuadro de resfrío tenemos otros síntomas que se pueden asociar, como por ejemplo la fiebre. Si uno ya tiene fiebre, si uno tiene dolor de garganta, cuando uno tiene ya algún síntoma, dolor de cuerpo, dolor de garganta, fiebre, esos síntomas ya no son
tan de rinitis alérgica, sino que son de un cuadro más viral, de un cuadro más de resfrío común. Claro. Y por otro lado también el cuadro del resfrío tiene como un aumento de los síntomas y después bajan. Y en el fondo los primeros días puede ser un poco congestión, pero después va aumentando. Tenemos, como te decía, puede haber fiebre, puede haber dolor, puede haber tos, que la tos también aumenta y se hace más permanente al cuarto, quinto día, y eso en la rinitis alérgica no, pues esto es un poco más es frecuente más constante. Y se mantiene, en el fondo, se mantiene estos síntomas que decíamos que en el fondo es congestión, rinorrea, más que nada las secreciones acuosas, principalmente en la rinitis alérgica las secreciones acuosas, no tenemos esta secreción purulenta, ¿sí? Claro. Entonces eso también es otra diferencia que podríamos notar. Doctora, pero por ejemplo ya cuando no sabemos, lo normal quizás es que nos tomemos algún medicamento asociado a un típico resfrío. Si tenemos rinitis alérgica, ¿nos haría mal? ¿Nos serviría? La verdad es que no nos serviría, más que nos haría mal no nos serviría. Si uno está pensando que está resfriado, se toma quizás un paracetamol, ¿cierto? Algún medicamento sintomático. O algo para la tos, de repente un jarabe. Ahí no nos va a servir mucho si tenemos alergia. Claro, ahora, para la rinitis alérgica los tratamientos son distintos. Los tratamientos tienen que ver más con medicamentos que son antihistamínicos o con medicamentos que son corticoides inhalados, nasales. Entonces, en ese sentido, son medicamentos que no sirven para el resfrío. Y a veces pasa que uno dice, ya me voy a tomar un medicamento, un antihistamínico, como por ejemplo, una clorfenamina o una loratadina. Hay distintos, loratadina, todos esos medicamentos, me lo voy a tomar para el resfrío, pero la verdad es que no sirve. O sea, los medicamentos para la alergia son estos medicamentos y los medicamentos para el resfrío son otros, pero no sirven los mismos, así que tampoco hay... Si no se le pasa también, por eso ahí podría ser otro síntoma. Podría decirse no es, descartemos. Claro. Así es. ¿Es factible curarse de una rinitis alérgica? Mira, sí, a veces, como te decía, tiene distintos periodos de remisión permanente. De hecho, se clasifica, bueno, hay distintas clasificaciones. Puede ser una rinitis alérgica leve o una rinitis alérgica moderada, severa. También se puede clasificar en estacional o perenne, que es como la estacional es como la típica que de tenemos, época, que es la de primavera, que uno dice estamos con alergia a todo porque viene la primavera, el polen del pasto, el polen de los árboles, y esa es la principal causa que produce que produce esta rinitis estacional, ¿ya? Y es la más frecuente en general, por lo menos en países como en Chile, que también tenemos esta polinización y todo como bien marcada. Bien marcada, claro. Y en ese sentido, claro, se puede pasar porque a veces uno la tiene solo en primavera, se pasa y después vuelve la primavera. Pero cuando es más molesto es cuando es permanente constante, y es todo el año, y hay mucha gente que tiene rinitis alérgica todo el año y que tiene que estarse tratando todo el año, y eso se produce no solamente por el polen de los árboles, de los pastos, sino que también se produce, por ejemplo, por los ácaros del polvo en la casa, por el moho también en la casa. Entonces ahí hay que tener harto ojo con eso, porque la gente que es alérgica a veces no se da cuenta que la alergia la puede producir, por ejemplo, todo lo que hay dentro de la casa. Entonces hay que tener harto ojo con las alfombras, aspirar, idealmente todos los días, aspirar. Limpiar, se aconseja limpiar. No, y es verdad que como es tan frecuente tener alfombras, estas alfombras chicas en las piezas y todo, y eso la verdad es que no es muy bueno para la gente que es alérgica. Por otro lado, los peluches, los niños, los peluches también que tienen los niños también guardan mucho polvo, y esto produce mucha alergia, y sabemos que también en los niños es súper frecuente la rinitis alérgica. Entonces también ahí hay que estarlo, bueno, ¿para qué le vamos a decir al niño no tengas peluche? Pero hay que estarlos lavando. Lavando, o hay algunos que tienen un pelito que no tienen pelito, ejemplo, o sea, que son como más de, o sea, como más de tela nomás. Eso sería lo ideal, pero ahí hay que tener todos los plumones de pluma también, que son tan ricos, tan calentitos. Esos plumones de pluma también hay que tener cuidado porque también pueden producir alergia en los niños. Generalmente, mira, los niños cuando nacen no tienen generalmente rinitis alérgica porque el cuerpo necesita exponerse a los alergenos para generar la reacción. Entonces, en niños menores de 2 años es muy poco frecuente tener alergia. Ya generalmente cuando un niño muy chico que tiene menos de 2 años, uno piensa que tiene otra cosa antes, porque que tiene alguna malformación, alguna atresia, algún cuerpo extraño, pero en general uno piensa en otras cosas antes de diagnosticar rinitis alérgica. Generalmente la rinitis alérgica empieza a aparecer después de los 2 años, ¿ya? Y después de los 2 años empieza esta rinitis, y hay muchos niños que tienen asociada la rinitis alérgica al asma, por ejemplo, que es tan frecuente ahora el asma, las bronquitis crónicas, los niños que se producen asma, que se producen asociadas al asma, ¿cierto? Entonces también
aquí tenemos muy frecuente la rinitis alérgica y hay que tener harto ojo porque tenemos todas estas cosas en la casa que podemos hacer, pues, con el tema de los peluches, la alfombra, los plumones, no solamente el palo, el polen y el pasto. Sí, o sea, eso es tirón de orejas para todos los que no limpiamos mucho, que esperamos el fin de semana y somos alérgicos. Sí, hay que hacerlo. Y los animales, los otros. Y los animales los también. Animales también, pues la caspa de los gatos, la caspa de los animales también produce alergia y por eso es que también hay que ver, pues hay como, por ejemplo, si es que uno sabe que tiene esa reacción alérgica cuando está en contacto con un gato, con un animal, tiene que pensar en a lo mejor el tratamiento antes para la exposición, porque vamos a decir que no se exponga, pero un tratamiento previo para poder no tener síntomas cuando tenga la exposición. Y aparte me imagino, no sé si estoy en lo correcto, una vez me dijeron que si tomaba uno solamente cuando tenía como el ataque de alergia, no era tan efectivo como si se tomaba como tipo tratamiento de manera constante. Si tú tienes rinitis alérgica crónica, claro, lo importante es tomarlo por un tiempo para que haya una reacción real. Pero la verdad es que también sirve cuando una persona tiene solamente alergia a una exposición a algo puntual, también serviría tomar unas horas antes el medicamento para evitar la reacción en el momento de la exposición, como te digo, en el momento de exposición, por ejemplo, un animal. Claro, ¿y después sirve? Después no. Después no te quita los síntomas. O sea, claro, podría quitar los síntomas, pero si ya estás con la reacción es más difícil. Es más difícil, o sea, ya, hay que prevenir. Sí, hay que prevenir y tomarlo antes. Pucha, eso no sabía. Sí, pues mejor tomarlo claro. antes. Doctora, hablamos de rinitis alérgica solo cuando hay congestión nasal o también puede presentarse solo, por ejemplo, picazón en los ojos, o ahí tiene otro nombre. Ahí se llama conjuntivitis alérgica. Y en general la conjuntivitis puede estar asociada a la rinitis alérgica o a veces puede ser aparte. Pero en general tiene las mismas causas, entonces es como parte del mismo síndrome en general. Y el tratamiento también para la conjuntivitis alérgica es diferente. Sí, o sea, se asocia también con el tratamiento de la rinitis alérgica, pero el tratamiento tiene que ser local también. O sea, tiene que ser con gotitas o con algo, no es algo que uno tome. ¿O sí? No, ya. Pucha, estoy preguntando yo todas las cosas. Si usted tiene preguntas también recuerde que puede hacerlas a través de nuestro WhatsApp y nosotros las transmitimos a la doctora porque acaso si se me escapa alguna respecto a la rinitis alérgica y también todo lo que estamos hablando de confundirla con un resfrío común. Sí, que es lo más natural. Yo creo que lo importante de la rinitis alérgica que a veces uno no le toma la importancia porque uno piensa que es una enfermedad, ya tiene su congestión y todo, pero uno no toma tanta importancia, pero la verdad es que sí puede tener efectos y puede tener complicaciones, principalmente porque cuando ya se hace crónica y una persona no respira bien porque está congestionado, lo que pasa también es que no respira bien en la noche. Y lo que pasa también es que durante el día, por ejemplo, puede costarle concentrarse, puede estar más dormido porque no durmió bien en la noche, porque no pudo descansar bien. Entonces, y en los niños principalmente también se asocia con algunos problemas de déficit atencional, por ejemplo. Todo este tema entonces de estar congestionado, de no respirar bien, tiene asociado este problema de concentración, de déficit atencional. Entonces hay que estar ojo ahí porque no es tan inocua, no es tan benigna, sí, la verdad, y por eso es que es importante tratarlo. Y lo que pasa también es que cuando uno tiene una rinitis alérgica crónica y se va exponiendo cada vez más a los alergenos, uno dice pero ya después se me va a pasar de tanto que, pero no es tan así, porque lo que pasa es que uno después cada vez más puede tener una reacción mayor con una menor cantidad del alergeno. Entonces uno se va haciendo como más susceptible a tener esta reacción alérgica y puede ser peor. Así que lo mejor es tratarse, sí, de todas maneras, y consultar cuando uno tiene estos síntomas, que es lo que estamos hablando. Claro, consultar, no automedicarse tampoco, es lo que nosotros siempre le aconsejamos a cada uno de ustedes. Sin embargo, si uno va, por ejemplo, a la farmacia, ahí puede consultar con un químico farmacéutico o con quien esté a cargo para poder acceder, quizá a tener una orientación mayor. Mira, en general, los medicamentos para la rinitis alérgica que se venden, como los antihistamínicos, los puede comprar una persona así
de manera libre, de manera o sea, más, claro. Pero no es lo ideal, porque lo ideal es que te evalúe siempre un médico para que te vea. No es necesario un médico tan especialista, puede ser un médico general. Los médicos generales están capacitados para tratar una rinitis alérgica de todas maneras. Y lo importante es que te evalúe un médico para ver qué es lo que necesitas, para ver primero cuáles son los riesgos que tienes, porque claramente uno que tiene más, hay personas que tienen más predisposición a tener rinitis alérgica que otras. Una persona, por ejemplo, que tiene padres con asma, con rinitis alérgica, más probabilidad de que tenga rinitis alérgica, ¿cierto? ¿Es genética? Sí, de todas, o sea, de todas maneras tiene su componente ahí. Una persona, por ejemplo, que fuma también, o una persona que estuvo expuesta al tabaco durante los primeros años de vida también tiene más probabilidad de tener rinitis alérgica. Entonces, bueno, todas estas cosas las puede evaluar el médico, luego va a evaluar cuáles son tus síntomas para ver también, descartar que no sea otra cosa, porque siempre, claro, la rinitis alérgica no es tan difícil de diagnosticar con los síntomas y todo, pero pueden haber otras cosas. Por ejemplo, puede haber una sinusitis, puede haber también una rinitis que no sea alérgica. Entonces, hay otros diagnósticos que un médico es tiene importante descartar. Que tiene que destacar. Y hacer un examen físico también completo y ver cómo está la nariz, cómo están los ojos, cómo está la faringe, ¿cierto? Y evaluar bien los oídos también, que a veces también se ven afectados, por ejemplo, en los niños. Se ve afectada la trompa de Eustaquio, entonces lo que pasa es que se tapa un poco los oídos y también se producen, por ejemplo, otitis asociada. Entonces también es importante también evaluar todo lo que tenemos, el examen físico completo que lo evalúa el médico, y ahí ver en el fondo cuál es el diagnóstico y ver el tratamiento en caso necesario, o en caso necesario tomar exámenes también. Claro. Y cuál es el tratamiento más adecuado para el caso. Y no es no es lo que quiere asustar ni nada, sino simplemente prevenir y poder decir, acuda a un médico, consulte, oriéntese, porque ¿qué es lo que podría pasar? Por ejemplo, ¿es factible que de una rinitis alérgica pasemos a una sinusitis? Sí, de hecho la sinusitis es una complicación de la rinitis alérgica. Cuando uno está con mucha congestión nasal y no se trata, claramente se puede sobreinfectar y esto se produce una sinusitis que sería una sinusitis ya bacteriana. Entonces ahí debiéramos necesitar un tratamiento con antibióticos, por ejemplo, y puede ser una sinusitis aguda, incluso una sinusitis crónica. Entonces, de todas maneras, esa es una de las complicaciones que hay que evaluar y que es importante verlas con un médico. Lo que conversábamos, pues no es tan inocuo y sobre todo en los niños que, bueno, son los que de pronto más se afectan y sobre todo en esta época que empieza a haber más solcito, a desabrigarse un poco más, a querer ir a mojarse en los parques y ahí afectan los oídos. También puede haber alguna complicación. Sí, lo más frecuente es, como te digo, la sinusitis, principalmente asociada, y los otros síntomas, como te decía, que están asociados, como tiene que ver con un poco con cuando no está tratada por un tiempo prolongado, crónico, es el tema de la concentración y eso que en los niños también es bien complejo. Es complejo y sobre todo, ¿es idea mía, doctora, o todos los medicamentos en general que se asocian a las alergias, a la rinitis alérgica, dan sueño? Sí, mira, los medicamentos de primera generación, que son los más antiguos, generalmente daban sueño. Pero no le echo la culpa. No, eso puede ser, pero son los medicamentos más antiguos. Los medicamentos más nuevos, que son de otras generaciones, no dan sueño en general. Así que ese es un buen punto. En el fondo, los antihistamínicos, mientras más modernos son, ya no están dando sueño y son mejores. Ahora, es importante que el antihistamínico es un buen medicamento para tratar la alergia, pero el medicamento que podríamos decir que es de excelencia es el medicamento que es el corticoide nasal, ya que es un medicamento que es el inhalador que uno se pone en la nariz. Ya ese medicamento debiera estar indicado como primera línea en general. Ahí el médico es el que tiene que evaluar qué es lo mejor, puede indicar las dos cosas también, ¿cierto? Un inhalador más un antihistamínico, pero ese podría ser el medicamento de elección. Hay que también ver la técnica, porque también tiene que ser bien aplicado, no es llegar y ponerse el inhalador y todo. Entonces también hay que explicarle bien la técnica a las personas, a los niños también, que de repente es más difícil. Pero este es un medicamento súper efectivo y es el medicamento de elección. En general, la mayoría de los pacientes con corticoides, y podría ser sí o no con el antihistamínico, pueden responder bien principalmente. Y los niños también, de todas maneras. Doctora, hay ciertos mitos también respecto a los corticoides. Sé que no es el tema de hoy día y que quizás lo vamos a abordar más adelante de otra manera. Pero ya aprovechando que salió... El mito es que hacen daño, que son malos, que en los largos no es correspondiente. Pero, ¿es verdad o no?
Mira, los corticoides sistémicos, que son cuando tomamos medicamentos, ¿cierto? Para algún tratamiento, un medicamento con corticoides, en general pueden tener efectos adversos, de todas maneras. Y eso lo podemos, como tú decías, lo podemos realizar en algún momento. De todas maneras pueden tener efectos adversos, pero claramente cuando un médico indica corticoides sistémicos, medicamentos, pastillas o endovenosos, esos medicamentos tienen un riesgo, pero el beneficio es mayor que el riesgo. Claro. Por algo el médico lo está indicando. Por algo se receta, de todas maneras. Sí. Ahora, estos corticoides que yo estoy hablando son los corticoides, los inhaladores de corticoides intranasales, y estos, la verdad es que los efectos son mucho más bajos, casi nulos, porque no son sistémicos, son inhalados, y el efecto más bien local. Ya, entonces es distinto. Ahora, siempre está el riesgo, o sea, más que el riesgo, el susto, que en los niños, cuando uno les da corticoides, las mamás dicen que el riesgo es de que no crezcan. Ya, que eso es como el mito. Ya, la verdad es que los estudios no han demostrado eso. Ya no han demostrado que tenga un efecto en el crecimiento del niño que sea significativo. Pero sí, siempre hay que tener ojo, o sea, hay que estar mirando al niño, por eso es importante su control con el pediatra, ir viendo cómo está creciendo y todo eso, porque siempre hay que tener ojo, porque igual el corticoide, como decíamos, es un medicamento que tiene efecto y tenemos que irlo siguiendo. Todos los medicamentos pueden tener efectos adversos y por eso hay que irlo evaluando. Y por lo mismo uno siempre es el llamado a no automedicarse, sino que sea a través de efectivamente de una receta de un doctor especializado en el tema. Pero quería salir de ese mito porque claro, cuando hablamos de los puffs, de los inhaladores y dicen corticoide, uno dice no me dé eso. Sí, es verdad. Pero es verdad que claro, al ser local es otra la forma, es otra el acercamiento que se tiene al medicamento. Así es. Oye, Magdalena, doctora, qué bueno haber abordado este tema, porque la verdad es que en este minuto a todos quizás nos está afectando de una u otra manera las alergias, y tenemos la confusión de si es un resfrío, si efectivamente es una rinitis alérgica. Sí, yo creo que es importante, estar bien atento a los síntomas, saber que si uno tiene estos síntomas, los ha tenido crónicos, claro, puede ser, quizás si a uno le han dado tratamiento antes, puede comenzar con el mismo tratamiento, mientras tanto consigue ahora con el médico. Y lo otro importante es que no necesariamente siempre hay que tomarse exámenes, el médico puede hacer un diagnóstico sin tomar exámenes, pero a veces también sirve saber a qué somos alérgicos para evitar, cuando se puede evitar, la exposición de todas maneras. Sí. Gracias, Magdalena, por introducirnos en este tema. Nosotros vamos a seguir conversando en las próximas semanas de estos temas y de muchos más también que vamos a poner aquí sobre la mesa. Súper. Que tengas una linda jornada. Muchas gracias, igual. Igual. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero así de breve, muy cortita. Usted no se vaya, porque yo ya veo detrás de cámara un amigo que me está esperando, que me mira fijamente, que yo se los voy a presentar después, porque viene con nuestro querido doctor Diego Gutiérrez, así que podría asomarse a la cama. No se va a asomar, es un esqueleto. Sí, es un esqueleto que viene muy pronto, así que no se separe de nuestra sintonía y ya regresamos. Desde la primera vez que tomé una